3:46, la encuesta ACISA ha calentado el ambiente. Los datos de las tasas de rechazo, los partidos, los escenarios, los diferentes escenarios, y el dato en la nota de ACISA que privilegia que Fernández y doña Margarita serían en primera vuelta. Y el dato asombroso es que Fernández tiene una tasa de rechazo menor que todos. Buenas tardes. Vamos. Buenas tardes. Buenas. Diga usted. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Diga. Bueno, lamentablemente yo sí creo en Asisa. Siempre he creído, es que Asisa siempre la ha pegado. Y mira, una verdad que ella dice que los PRMistas, los PR de la M, se creen que tienen más que del PRD, y no es verdad. Yo veo encuestas que hace Julito así en pueblo. Y no mientan el PRM porque no lo conocen. Está bien. Buenas tardes. Diga usted. Buenas tardes. Adelante. Cristian, Yolanda, Pablo. Fíjate, dos temitas breves, Cristian. El primero, fíjate, cuando yo me casé con mi esposa, yo la enamoré, le pedí que se casara conmigo y pagué por el matrimonio. La reelección hay que pedirla, hay que pagarla y hay que quererla, primero, número uno. Número dos, esa encuesta, por ejemplo, cuando tú me encuestas a mí, como ciudadano, y tú me dices, ¿por qué partido usted votaría? ¿PLD, PRD o PRM? Y yo te digo PLD, por ejemplo. ¿Y con cuál de los candidatos tú? Con fulano. Pero eso no quiere decir tasa de rechazo específicamente, no es que yo vaya a votar por un partido y rechace a un candidato. Son dos cosas diferentes. O está la pregunta en la encuesta, ¿usted rechaza a Fernández? ¿Por no quién está. usted nunca votaría? Es la pregunta. Buenas tardes. Diga usted. Sí, el error que comete la oposición a los que se oponen rabiosamente a los nacionales, que siempre lo menosprecian, y cuando vienen a darse cuenta ya tienen el 55 o el 60% encima, y eso no va a pasar en la próxima elección. Buenas tardes. Buenas tardes, diga usted. Buenas. Sí. Buenas, diga. Hable. Bueno, son las 3:48. Habíamos anunciado al abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez a propósito de un tema que anunciamos ayer. No dio tiempo a la discusión, pero ya hemos visto a varios abogados opinando sobre planteamientos que hizo el presidente de la Junta Central Electoral con relación a que la reforma de la Constitución amerita un referéndum aprobatorio a partir de que se trata del derecho de elegir y ser elegido de un señor de nombre Danilo Medina, que ocupa en este momento la presidencia de la República. Hay opiniones a favor del planteamiento del presidente de la Junta, Roberto Rosario, y otros que difieren de esa opinión, como lo referimos ayer. Cristóbal Rodríguez. Buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y que quede claro que Cristóbal Rodríguez es abogado especializado en constitución, en estudiar la constitución, porque un legislador amigo de Yolanda me preguntó que como tú siendo tan joven habías peleado en el 65. Entonces tuve que explicarle. Adelante. Yo creo que Pablo cae en provocaciones innecesarias después. No te quejes, Pablito. Yo que no quería provocar, quiero decir que yo estoy muy contento de estar en esta cabina en la que nunca había tenido el honor de que me atardeciera. Bueno, pero ay, papá. Marcia. Pero ya eso ha sido apropiadamente solucionado. Porque Yolanda nunca quiere que él venga. ¿Cuál es tu planteamiento? Lo esbozamos así rápidamente. El presidente de la Junta cita el artículo 272. Tú has traído una edición de lujo de la Constitución, que sería bueno citarla. Dice es necesario el referendo aprobatorio. Otros dicen que no. Bueno, vamos a empezar entonces leyendo el texto. Correcto. El artículo 272 de la Constitución establece una de las modalidades, de las tres modalidades de referendo que prevé la Constitución. Hay el referendo consultivo del artículo 210,
el referendo a nivel municipal y está el referendo aprobatorio. Y dice, cuando la reforma de la Constitución verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de la nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Revisora. Lo primero que... Vamos a ver el tema desde la perspectiva jurídica primero. La razón por la que el doctor Roberto Rosario alega que una eventual reforma constitucional con miras a la restauración de la reelección debe ser ratificada por el referendo es que él entiende que la reelección es un derecho. Y como el texto del artículo 272 dice que cuando la reforma verse sobre derechos debe ser refrendada, entonces considera que en ese escenario debe producirse. Pero el derecho a elegir y ser elegido. Sí, cuando han entrado otros abogados, y yo lo leí ayer el artículo, el principal punto de los derechos de ciudadanos y ciudadanas en ciudadanía, que está contemplado en el 272, dice el derecho a elegir y ser elegido. Sí, claro. Entonces el criterio es de que a este ciudadano, Danilo Medina, se le está impidiendo que en este momento, que en el 16, pueda ser elegido. De consiguiente, se le violaría ese derecho, que es el primero en su condición de ciudadano. Mire, ese es el criterio. Sí, pero quiero señalar cuáles son los errores de ese razonamiento, que son muchos. Lo primero es que el derecho fundamental es el derecho de elegir y de ser elegido. Ese derecho, como todos los derechos establecidos en la Constitución, tiene limitaciones. Y esas limitaciones, los órganos habilitados para establecerlas son el Congreso Nacional, a través de ley, o la propia Asamblea Nacional, en funciones de Asamblea Revisora, en la propia Constitución. O sea, la propia Constitución impone límites al ejercicio de los derechos. Entonces, la Constitución, que reconoce el derecho de elegir y ser elegido, ha dicho que el ejercicio del derecho a ser elegido se limita a un solo periodo consecutivo. O sea, no puede haber un segundo periodo, no puede presentarse a un segundo periodo consecutivo. Y lo que está haciendo es estableciendo un límite, cosa para la cual está facultada el Congreso y la Asamblea Nacional, y cosa que hace con todos y cada uno de los derechos que establece. Por tanto, en la medida en que el propio constituyente ha establecido, en ejercicio de sus prerrogativas, una limitación al derecho de ser elegido, la reelección no es un derecho fundamental. Y por tanto, si presentarse en nombre del derecho a ser elegido a una candidatura en el periodo subsiguiente al que fue elegido no es un derecho, entonces no hay que modificar, no hay que llamar, no habría que llamar a un referendo aprobatorio. El 272 no habla de derecho fundamental, no lo cita como derecho fundamental. Ah, no. Sí. Derecho, coma. No, dice derechos, garantías constitucionales, coma. No, deberes fundamentales, deberes, coma. La moneda, ciudadanía, nacionalidad. No está hablando de derechos fundamentales. Vamos a ver si es verdad. Citamos. Sí. Cuando la reforma verse sobre derechos, coma, garantías fundamentales y deberes, y por ahí sigue. Correcto. Y deberes. Garantías fundamentales. O sea, en ningún momento dice derechos, deberes y garantías fundamentales. Sí, Cristian. Vamos a leer la Constitución. Vamos a leer los otros textos relevantes de la Constitución al efecto. Título segundo. Título 2, exacto. Título segundo. De los derechos, garantías y deberes fundamentales. Es decir, el título segundo es el título que contiene mala redacción, el conjunto de disposiciones sobre derechos fundamentales en la Constitución. Sobre los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que dice el título segundo? Que tanto los derechos
como las garantías para su efectividad son cuestiones fundamentales y los deberes. Sí, pero creo que hasta ahora, y nosotros hicimos otro programa, Yolanda, Cristian y yo hicimos otro programa allá abajo en el parqueo, y todo tiene que ver, creo, con un problema de mala redacción, porque dice, cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, no es lo mismo, que es lo que cree uno que quisieron decir. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías y deberes fundamentales, o sobre derechos y garantías fundamentales, y deberes, pero aquí deja el espacio a entender que lo de los derechos no lleva lo del fundamental, y sí lo lleva. Ya ahí entran ustedes, pero la pregunta que quiero, porque la discusión es de ustedes, de los que saben mucho de estas cosas, juristas. Ahora, si esto llega al Congreso, está el proyecto, ¿quién decide si se hace o no se hace? La decisión final de la Asamblea Revisora, ¿quién hace eso? La reforma la hace la Asamblea Revisora. No, ¿quién decide si hay méritos, referendo aprobatorio o no? ¿De quién es la decisión? Lo que dice la Constitución. Vamos a ver. No, porque aquí hay una interpretación. Pero de la propia Asamblea. No, pero vamos. Yo lo que quiero es quién va a tomar la decisión. Pero vamos antes de entrar en función de sus intereses. Que la Constitución diga, que el texto del artículo 272 diga derechos o que diga fundamentales es irrelevante a los fines de la discusión. Pero sí, claro. Pero es ese artículo. Porque el problema es que sean fundamentales, que tenga el apellido o no lo tenga. La discusión es si es un derecho. Pero se supone que el apellido los jerarquiza. No. Los derechos son derechos. Todos los derechos establecidos en la Constitución. Todos los derechos contenidos en la Constitución son fundamentales. No hay un derecho contenido en la Constitución que no lo sea. Sí, hemos referido incluso el caso de que no... yo quiero que hay estudiantes que oyen este programa, para que no se confundan. La condición de fundamentalidad de un derecho es que esté consignado en la Constitución. Eso es aquí, en Alemania, Pekín, en Sudáfrica y en todas partes. La condición de fundamentalidad es que esté contenido en la Constitución. Que tenga rango constitucional. Pero la pregunta es quién decide. Pero colocarle ser elegido un derecho fundamental. Por supuesto. Y ser reelegido no es un derecho fundamental. El derecho de ser elegido tiene un límite, que es que prohíbe la reelección consecutiva, la reelección consecutiva. Tiene un límite. Esa prohibición. La Constitución dice cómo se hace esa modificación. Correcto. Y dice que en función de eso se somete al referendo a la aprobación de los ciudadanos. No, es que aquí nadie está cuestionando el derecho de elegir y ser elegido. Pero eso. No. De ser aquí elegido y reelegido. Todo el que opta por la presidencia de la República puede optar indefinidamente mientras no sea electo. Una vez electo, solo lo puede hacer cuando transcurre el intervalo de 4 años. Porque los límites establecidos al ejercicio de los derechos tienen que ver con la preservación, con el cuidado, con la garantía de otros bienes también fundamentales que la Constitución protege. Estamos hablando de la alternabilidad en el ejercicio del gobierno, estamos hablando de la alternabilidad en el liderazgo, estamos hablando del pluralismo político, es decir, estamos hablando de principios constitucionales que se ha puesto afán en que se preserven por vía del establecimiento de límites. Voy más lejos. Desde que se inició el constitucionalismo en su etapa moderna, con las grandes revoluciones norteamericana y francesa, su objetivo principal es establecer límites al ejercicio del poder, prohibir la reelección aquí, en Estados Unidos, en España, en la Alemania Federal, en todas partes, tiene como propósito evitar que con la permanencia indefinida en el gobierno se logren niveles de acumulación del poder que pongan en peligro la democracia. Cristóbal, ¿cuáles son los escenarios legales posibles para viabilizar eventualmente la reelección presidencial en la República Dominicana en esta coyuntura y en el marco constitucional vigente? Votar una ley de conformidad con lo que dispone la Constitución, que lo debe ser con una mayoría de 2/3 partes. Esa ley debe declarar la necesidad de la reforma constitucional, esa ley debe convocar la
a la Asamblea Nacional, que debe empezar a sesionar en un plazo no mayor de 15 días, y esa ley debe establecer cuáles son los textos de la Constitución que se van a reformar. Pero no se podría hacer por vía, por ejemplo, de el Tribunal Constitucional. Óigame, no, un momentito, porque a mí me informaron anoche una persona muy vinculada al laborantismo pro reelección, que lo que se va a contemplar es aplicar la fórmula de Nicaragua en el 2009. Un momentito, cuando el Tribunal Supremo de Nicaragua decidió declarar inaplicable el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección continua. Eso pasó en el 2009. Y me dicen, eso es lo que se va a plantear aquí. No es a través del Congreso, es a través del Tribunal Constitucional. Bien. Tenemos a Olivo Rodríguez Huertas, abogado constitucionalista también. Todo el mundo tiene una opinión sobre este tema, que no tiene la opinión. No tiene la opinión de Cristóbal. Buenas tardes, Olivo. No, pero fíjate, Cristian, debo hacer una aclaración. Con motivo sobre todo de la conversación que sostuvieron ustedes ayer, yo no había entrado a un análisis minucioso realmente del texto. He leído, siempre lo hago con mucha atención, de Cristóbal por supuesto y de Eduardo, pero siempre pongo también una especial atención a los análisis que hace Nasser Perdomo. Y estuve leyendo sobre todo sus declaraciones hoy en el periódico Hoy de esta mañana, y el criterio inicial que yo mismo me había formulado a título de una lectura así a muy vuelo de pájaro del tema, me daba la idea, no por el aspecto de derechos fundamentales, sino que por tocar de una forma u otra un elemento de contenido en la parte del título de la ciudadanía dentro de la Constitución, quizás esto podría justificar la necesidad de que se haga un referendo aprobatorio de una eventual reforma a la Constitución que se hiciera. Pero luego de haber estado analizando esas opiniones, estar haciendo un análisis un poco más profundo del texto constitucional, tal y como señalaba Cristóbal, cuando se hace un análisis minucioso del artículo 272 de la Constitución, está claro que la Constitución ha querido hacer referencia a títulos específicos de la Constitución y a contenidos específicos dentro de esos títulos. Es decir, al margen de la coma o no, ya la discusión que se puso, derechos, garantías fundamentales y deberes, ese es uno de los títulos de la Constitución. Ordenamiento territorial y municipal, ese es otro título dentro de la Constitución. Los aspectos de régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería también tienen su título dentro de la Constitución. El régimen de la moneda también. Los procedimientos de reforma instituidos por esta Constitución están también contenidos precisamente este artículo 272 forman parte de ello. ¿A qué conclusión te lleva eso? Bueno, que aquellas materias del texto de la Constitución del año 2010 que requerirían un referendo aprobatorio tienen que referirse exclusivamente a materias que estén contenidas dentro de los respectivos capítulos o títulos de esos temas, porque no es en vano que la Constitución ha preferido referirse a los títulos genéricos para no entrar en una lista interminable de temas, porque por ejemplo todo el capítulo de el título relativo a derechos, garantías fundamentales y deberes tiene numerosísimos artículos dentro de la Constitución, porque ahí están no solamente los derechos de primera, segunda y tercera generación que están recogidos en el texto, sino también otro capítulo dentro del mismo dedicado a las garantías fundamentales, en qué consisten las acciones constitucionales, etcétera. Entonces me parece que, siendo el punto en discusión una eventual reforma de la Constitución, que versaría es no sobre ninguno de los contenidos de estos títulos a que alude el artículo 272 de la Constitución, sino de manera específica al artículo 124, que está contenido dentro del título del Poder Ejecutivo, que no figura dentro de los temas sujetos a un referendo aprobatorio. El artículo 124 es el que establece la limitación de la repostulación para el periodo inmediatamente siguiente del presidente en ejercicio.
Entonces, enfocándolo desde ese punto de vista, quiero hacer la corrección porque incluso había intercambiado mensajes ayer tanto con Yolanda como con Cristian. Había sido una lectura meramente inicial, pero como este es el tema que está en el debate, bueno, he tenido que dedicar un par de horas en la mañana de hoy a analizar a profundidad, y mi conclusión no puede ser otra. En el caso específico, para mí queda totalmente claro que no sería necesario ese mecanismo, sino el mecanismo puro y simple de la reforma constitucional. Pero por eso, ¿por qué? Porque el contenido, esas referencias del artículo 272 tienen que ser vistas desde el punto de vista genérico, como punto de partida, lo que está debajo de todo eso genérico en los textos de la Constitución, y obviamente aquí el único título de la Constitución que sería afectado en ese caso es el título del Poder Ejecutivo, que no figura dentro de esa lista enunciativa. Esa es mi posición. Olivo, muchísimas gracias. Importante aporte. Importante opinión. Gracias, Olivo. La existencia de Yolanda, que me puse a estudiar, y Cristian también. Olivo Rodríguez Huertas, abogado constitucionalista, derecho administrativo, y de Olivo sabe muchísimas cosas importantes. Chávez hacía una pregunta. Y Pablo también, que quiero referir. Sí, por favor. Adelante, Cristóbal Rodríguez. La polémica está servida. Lo que yo quiero que me diga, ¿quién va a decidir quién un poco está en lo correcto? Cuestión de tiempo. Es el punto. ¿Quién decide? La Constitución remite a la ley el desarrollo legislativo de todo lo relacionado con las distintas modalidades de referendo. No tenemos una ley de referendo. Por tanto, la determinación respecto de quién tiene facultad, iniciativa para someter a consideración la idea de un referendo está todavía por definir. Pero no ve que va. Está pero por no, definir. Pero perdón, es lo relativo a quién decide en la interpretación. Ahora, bueno. En la interpretación, yo digo. O sea, ustedes han hecho explicaciones muy importantes. Yo lo que digo, hay abogados que dicen una cosa, abogados que dicen otra. El órgano que va a montar ese proceso sí así. Tiene la opinión de que es referendo. Yo te digo, en última instancia, ¿dónde acudir para definir si es con referendo o no? Yo en esto quiero ser muy categórico. Luis José Chávez hablaba de Nicaragua, antes que Nicaragua. La Corte Suprema de Nicaragua, una decisión antes que en Nicaragua se decidió que declaró inaplicable un artículo de la Constitución que prohibía la reelección continua. En el año 2003, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de Costa Rica hizo algo muy similar a lo que se hizo en Nicaragua. Yo quiero decir que eso es lo más parecido a un golpe de Estado. Sí, así lo calificaron en Nicaragua. Eso es lo más parecido a un golpe de Estado. Es decir, usted no puede pretender que declarar inconstitucional una disposición de la Constitución adoptada por el órgano supremo de la representación y de la soberanía. Sobre la cuestión que plantea Cristian, el referendo es una modalidad de democracia directa. Es una decisión para retornar a la decisión directa y sin intermediación de la ciudadanía, decisiones sobre cuestiones particularmente relevantes. Por tanto, un tema que haya sido objeto de referendo en cualquiera de sus modalidades no puede ir a ninguna otra instancia, ni jurisdiccional ni de representación. Porque, no me di a entender, Cristóbal. Lo que digo es ¿quién decide al final? No, al final nos vamos loca caravana del Pico Duarte. Esto como que nadie lo va a decidir. Perdón, tú y Olivo y Nacer tienen una opinión. El presidente de la Junta y otros abogados tienen una opinión. La definición, si se intenta la reelección, de si es con referendo o no, ¿tenemos que llevarla al Constitucional? ¿O a dónde? Porque, por ejemplo, yo puedo estar 100% en lo que tú has explicado, pero hay otros que opinan diferente. Vamos a ver. Es decisión del Constitucional decir sí, ¿es referendo o no hay referendo? Ahí que están los cuartos. Vamos a Yo ni he hablado en esta entrevista porque imagínense ustedes. Vamos a ver. Eres tú el que tienes que hablar, no he dicho nada. La Junta Central Electoral someterá a referendo las reformas dentro de los 60 días siguientes a su formalidad. La aprobación de las reformas, la Constitución,
por vía del referendo se requiere más de la mitad. Entonces, el artículo 210. Pero perdón, yo creo que todavía no estamos entendiendo. Sí, te estoy entendiendo. Lo que pasa es que necesito leer el texto. Okay. Lo que pasa es que estamos en radio, entonces. Yo pienso que vamos a ir al Pico Duarte. ¿Dónde va la definición de esto? No, yo pienso que... En ningún caso los poderes públicos de la ley podrán afectar... No, es que estoy en el 110, es el 210. De triste recordación histórica. Ay, Dios mío, sí, el 210. Pues sí. El primero. A ver. Viene. Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por la ley, que determinará todo lo relativo a su elaboración, a su celebración, con arreglo a las siguientes condiciones. Le pone solamente, la Constitución solo le impone 2 limitaciones a la ley que regula el referendo, que no puede versar sobre la renovación. Es que no nos estamos entendiendo. Sí, Cristian, déjame decirte. Es decir, no tenemos ley de referendo, es simple. Correcto. Y por tanto, no se ha decidido quién tiene facultad para, en la situación de la reelección presidencial, que es el debate actual, a quién le corresponde la iniciativa. No, y hacer de árbitro, que es el problema. No, es la Junta que lo debe arbitrar. La pregunta es eso, ¿quién va a decir? La iniciativa para si hay o no referendo. Exacto, ¿quién dice eso? Yo digo eso. ¿Quién lo decide? Hay 2 opiniones. El presidente de la Junta dijo, se necesita referendo. Varios abogados dicen que no. Yo digo, el constitucional, en este caso el que tiene la última palabra, dice, es como dice Cristóbal. O es como dice Roberto Rosario. Y que el constitucional no puede valorar la constitucionalidad de la propia constitución. ¿Entiendes? Pero tenemos un problema. No, porque que el constitucional no puede legislar, Cristian. Yolanda, ¿quién lo va a hacer? Si hay el Congreso tiene que hacerlo. Hay un marco. No. Sí, pero dice la Constitución, Cristian. Lo remite a la ley. La Constitución dice algo en que hay abogados que tienen opiniones distintas. La Constitución manda al legislador y el legislador no ha cumplido con el mandato de la Constitución. Eso no llegamos ahí, Cristóbal. No llegamos ahí aún. Lo que pasa es que ya llegamos. Perdón. Ya llegamos. Perdón. Ya llegamos. Perdón. Suponiendo que exista la ley de referendo. Que no hay. Yo digo, hay puntos de vista distintos. De que sí necesita referendo y otros que no. Al final, si persiste la diferencia, va al Constitucional para que el Constitucional diga cómo debe interpretarse, Yolanda, el Constitucional. ¿Cómo debe interpretarse? Respóndete a la ley orgánica. Lo mismo. La salida sería la ley de... Perdón. La decisión es por ley y las leyes las hace el Congreso. Es decir, vamos a estar claros. Aún no haya cumplido. Aún cuando haya una ley marco de referendo, el referendo concreto, la consulta concreta, debe ser aprobada por ley. Es decir, quien toma la decisión es el Congreso. La Junta lo que hace es contar votos. La Constitución manda a crear una ley marco. Y cuando el mismo Congreso no está de acuerdo o está haciendo interpretaciones diferentes a ese mandato legal, ¿qué hacemos? Jurista Monegro. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Quiero volver. Hay una ley marco. La Constitución. En materia de referendo que no existe. Pero no existe. Aún cuando existiera esa ley marco, cada referendo concreto necesita una norma, una aprobación legislativa. Sí, pero Cristóbal, para la formulación de la pregunta, para la elaboración, para todo. Lo que pasa es que antes de eso, la pregunta es, no hay un mandato de la Constitución a elaborar una ley de referendo aprobatorio. Sí, perdón. Entonces, eso es lo que él se refiere con ley marco. Perdón, esa tarea no se ha hecho. Si no se ha hecho, lo lógico no sería hacer esa tarea que va a servir para resolver este problema de que un abogado como Roberto Rosario, presidente de la Junta, o un Pina Toribio tienen una opinión y otros abogados tienen lo que otra quiero opinión. Decirle a Cristian, a ver si nos entendemos, es que aun cuando esa ley marco estuviera,
la decisión respecto de si para una materia específica, para un problema concreto, se necesita un referendo, la toma el Congreso. Pero no eso. Gracias, Cristóbal Rodríguez. Excelente participación de esta discusión, o algunos aspectos de esta discusión lo continuaremos otro día. Tenemos un retraso como de 15 minutos. Santísimo. Cambio y fuera, Mauricio.